Vamos a ver el código de nuestra programación de nuestro Arduino Maestro para este sensor detector de colores. Recordemos que estamos utilizando la tecnología SPI en su modo bidireccional, por lo tanto vamos a tener comunicación de maestro como entrada y salida nuestro esclavo y viceversa, utilizando nuestro MISO y MOSI en simultáneo. Por lo tanto vamos a empezar a estudiar el código, donde tenemos para empezar la inclusión del SPI, en este caso utilizando también un servomotor, el cual nos va a ayudar para indicar en nuestro semáforo de colores o en nuestra pequeña ruleta o nuestro tablero, va a indicar el color que está detectando nuestro sensor. Tenemos el nombre de nuestro servomotor, el cual es S1, la variable de tipo entera llamada LDR en el pin A5. Recordemos que es un sensor de datos analógicos, por lo tanto vamos a conectarlo en el pin analógico A5. Tenemos la variable llamada B, que es un dato que se va a servir para enviar el dato del maestro al esclavo. En la variable valor se va a guardar el valor de la LDR, pero como valor análogo o analógico, aún no lo hemos convertido a digital. En esta variable llamada iluminación, aquí sí ya guardamos el valor de la LDR convertida a digital o convertida con el mapeo. Tenemos en el void setup la inicialización de nuestro monitor serial a 115.200 baudios. Recordemos que esta es la velocidad recomendada para nuestra comunicación SPI. Tenemos el pin a utilizar para nuestro servomotor, que sería el pin número 3, y la escritura o la posición de nuestro servomotor. La posición inicial sería 0 ángulos, el ángulo 0. La inicialización del protocolo SPI y esta función para poner el clock en 2 MHz, la velocidad para poder utilizar nuestro protocolo SPI, en específico su reloj. Tenemos la escritura digital del SS en estado alto, que va a ser nuestro esclavo, que lo vamos a poner en estado inactivo, lo vamos a desactivar. Y en el void loop vamos a tener la variable de tipo byte llamada enviar y recibir. Son dos variables para poder recibir y enviar el valor de B. Estos son los datos que vamos a enviar de nuestro maestro hacia el esclavo. Tenemos la variable valor, que se va a igualar a la lectura análoga de nuestra LDR. Como anteriormente les mencionaba, la LDR es solo un sensor analógico, por lo tanto acá el valor o los datos que nos está entregando el sensor de tipo analógico lo vamos a guardar en la variable valor, y luego esa variable valor la vamos a convertir en un mapeo, que el mapeo realiza una equivalencia de valores, es decir, 0 va a ser igual a 0, este 0 es igual a 0 y este 1023 va a ser igual a 100. Por lo tanto vamos a tener un valor de entre 0 y 1023 datos analógicos que estén ingresando a nuestro Arduino, y luego los datos los va a convertir de 0 a 100 para tener un rango y no perdernos tanto en lo que queremos realizar. Tenemos las condiciones, enviar el valor 1 a nuestro esclavo. Esto va a ser para el color blanco, cuando se detecte el color blanco. Por lo tanto vamos a tener la condición if si nuestra iluminación, es decir, si los datos que están ingresando por la LDR son igualados a el número 56, entonces B va a ser 1, y este 1 se va a guardar en la variable B. Y recordemos que la variable B constantemente está siendo enviada hacia el esclavo, por lo tanto de esta manera es que vamos a tener esa comunicación. Lo mismo vamos a ir realizando con los demás valores del color verde, azul, negro. Todos varían su valor o la cantidad de iluminación. Recordemos que esto depende mucho de la iluminación exterior, de nuestra LED o nuestra luz que estemos utilizando, de la LDR y de los colores que vayamos a utilizar. De todo esto ser negativo, pues tenemos el else con la variable B, que se va a igualar a 0, y ese 0 se va a enviar hacia el maestro. Habilitamos el dispositivo del esclavo y enviamos el dato, y también vamos a recibir. Enviamos la variable B y recibimos el SPI transfer
el cual va a ser nuestra variable enviar, que esta variable está almacenada en nuestro esclavo. Tenemos un delay de 20 microsegundos, desactivamos el esclavo y ahora tenemos las condiciones, que esto lo vamos a comprender mejor cuando estudiemos nuestro esclavo, porque vamos a tener esta variable llamada recibir. Si nuestra variable recibir está igualada a 1, entonces nuestro servo se va a posicionar sobre el ángulo 5. ¿Y de dónde proviene esta variable recibir? Pues es la variable que está dando como respuesta nuestro esclavo después de detectar el color. Primero enviamos un dato, el dato B de maestro a esclavo, y el esclavo realiza una tarea, pero también recordemos que estamos utilizando la comunicación bidireccional, por lo tanto el esclavo regresa una respuesta hacia nuestro maestro. Tenemos los diferentes ángulos en los cuales se va a posicionar nuestro servomotor dependiendo la variable o el dato de la variable que esté recibiendo nuestro maestro, y tenemos constantemente o después de 1.5 segundos la impresión en el monitor serial de nuestra variable iluminación. Vamos a estudiar el código del esclavo. Para el esclavo estoy utilizando un Arduino Nano, y en esta ocasión vamos a tener la inclusión del SPI, además las variables para recibir el dato enviado desde el maestro, el cual va a ser una de tipo booleana igual a recibir, y la vamos a igualar a falso. Tenemos la volatile byte llamada esclavo recibir, porque nuestro esclavo es el que está recibiendo. Tenemos en el void setup la inicialización del monitor serial de 115.200 baudios. Hemos comentado las líneas de código de nuestra pantalla LCD, pero en caso sea necesaria la utilización del dispositivo, únicamente descomentamos nuestras líneas de código. Tenemos los modos de ping. Estas LED únicamente nos van a indicar si está llegando o no la señal. Tenemos el MISO como salida y habilitamos el bus SPI en modo esclavo usando el registro SPCR de nuestro microcontrolador. Todo esto es protocolo que viene incluido dentro de la librería SPI, además de habilitar las interrupciones del bus y la rutina de interrupciones. Tenemos en el void loop el dato almacenado en la variable recibir para las siguientes sentencias. En esta sentencia se va a encender el LED del color indicado desde el maestro. Tenemos la variable recibir y nuestra condición if. Si este está activo, entonces vamos a tener una subrutina de una condición if recibiendo el dato. Si el dato es 1, el primer dato que nos envió nuestro maestro, entonces vamos a devolver. Es acá donde les decía que devolvemos un dato para mover nuestro servomotor. Entonces nuestro esclavo recibe, además de una vez da respuesta, y vamos a tener nuestra LED número 2 del pin 2 encendida, y tenemos lo que les mencionaba de las líneas de código de nuestra pantalla LCD y la impresión en el monitor serial del color que se está detectando por nuestro sensor, y el SPDR que va a servir para dar respuesta. Tenemos la respuesta como número 1 y el else, es decir, si nuestra condición if primero no es verídica, entonces nuestra escritura digital del pin 2 va a ser en estado bajo. Y asimismo nos vamos a ir con los demás colores. Únicamente vamos a ir cambiando el dato que nuestro esclavo está recibiendo y también la LED que va a ir encendiendo, además del texto que se va a imprimir en nuestro monitor serial. Vamos a tener todos estos datos, y por último únicamente tenemos un delay de 1500 segundos. Vamos a ver ahora sí el funcionamiento.
Acá tenemos nuestro potenciómetro para calibrar. Es la resistencia variable utilizada en nuestra LDR como resistencia variable para calibrar y poder realizar la división de tensión. Además tenemos también una LED color blanca dentro de nuestro sensor, rebotando también y obteniendo los resultados de nuestros datos, un LDR. Tenemos nuestro Arduino esclavo, el cual es un Arduino Nano, y por la parte de atrás tenemos nuestro Arduino maestro, un Arduino Uno. A continuación veremos el esquema de las conexiones